Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno saludarlos nuevamente en esta segunda sesión de clases de Microsoft Excel. Espero que la primera actividad que cumplieron, gracias al apoyo del video que les hice llegar, haya sido completamente satisfactorio el resultado. Fíjense que, bueno, era llenar un poquito la interfaz y conocerla y saber. Hoy vamos a hacer sencillamente una práctica y lo que quiero es convocarlos o invitarlos a partir de aquí a que sencillamente generemos práctica. Nosotros no vamos a hacer ninguna actividad porque las actividades van a venir a partir de la tercera sesión, es decir, a partir del tercer video nosotros sí vamos a comenzar a manejar un poquito ya la construcción de hojas de cálculo con algunos elementos que tienen que ver con lo que es la parte de la formulación. Fíjense, precisamente de eso se trata. El Excel, acuérdense que como una hoja electrónica de cálculo, precisamente tiene influencia sobre lo que son los argumentos matemáticos o aritméticos. Es decir, aquí nosotros vamos a poder utilizar todo lo que son las operaciones básicas que todos nosotros conocemos como suma, resta, multiplicación, división. Eso sí, tomando en consideración lo que ya ustedes deben saber, que existe siempre un orden de prioridad. Yo puedo construir aquí en Excel, puedo construir muchas fórmulas, puedo construir muchas ecuaciones, muchas formulaciones con varios operadores, pero siempre voy a tomar en cuenta primero lo que es la multiplicación, la división, luego la suma y la resta. Eso es un orden de prioridad que hay que respetar, eso es matemática a nivel universal, eso no es algo que Excel lo haya inventado, sino que eso es un orden matemático que sencillamente de prioridad se respeta para lo que son los cálculos. Entonces, vamos a ver dos cosas importantes, sobre todo el cómo colocar un dato en una celda de tipo numérico, no numérico, y cómo hacer algunas fórmulas y algunas operaciones matemáticas sencillas, porque yo quiero que ustedes practiquen para, repito, lo que viene posteriormente. Entonces, entiendan que nosotros aquí vamos a ubicarnos siempre sobre esto, que es la celda. Siempre la celda es la que nos va a permitir como espacio disponer de la información. Es decir, yo voy a vaciar allí la información que yo quiera. Repito, pueden ser números como no números. Entonces, cada vez que yo escriba un dato en una celda, lo voy a hacer aquí en esto que se llama la barra de fórmula. ¿Recuerdan? Cuando vimos la interfaz, esto es la barra de fórmula. Uno lo que tiene es que sencillamente ubicar el cursor, correcto, con los bordes más gruesos, en la celda donde tú quieres que aparezca la información o el dato, y sencillamente pues tú lo escribes en la barra aquí de fórmula y automáticamente eso te va a ir apareciendo. Entonces, vamos a suponer que yo aquí quiero escribir algún dato. Vamos a suponer que yo quiero escribir algo así como suma. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy escribiendo aquí suma, fíjense que aquí también va escribiendo. Yo lo que tengo es que una vez que escriba, yo puedo corregir eso si quiero, puedo desplazarme. Fíjense que el cursor va, ok, moviéndose y desplazándose. Yo lo puedo ver de esa forma. Puedo cambiar. Vamos a suponer que no era suma, sino lo que quería escribir era resta. También lo puedo hacer. Es decir, no hay ningún tipo de problema. Entonces, fíjense, yo voy a colocar aquí suma, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, le voy a dar para que eso se acepte un enter. Entonces, fíjense que ya el dato se ubica aquí. Luego voy a colocar aquí abajo la palabra resta, le voy a dar enter, luego voy a escribir abajo multiplicación, correcto, voy a darle enter y luego abajo voy a escribir división. Aquí hay algo muy importante que yo quería, precisamente lo provoqué para que entendamos algo. Normalmente a veces suele suceder que cuando tú escribes un texto, te vas a conseguir que sobrepasa un poco lo que es el ancho de la columna. Las columnas tienen un ancho estándar, un ancho preestablecido, pero pueden ser modificables y ajustables de acuerdo a la necesidad o a la estructura de la tabla que usted esté desarrollando o usted esté haciendo. Entonces, vamos a suponer que yo quiero aquí
ajustar que multiplicación entre en un ancho de columnas, yo lo que voy a hacer es, me ubico en este aspecto, fíjense cómo se coloca el cursor, hago un clic, me muevo hacia la derecha, lo desplazo y automáticamente ya amplío un poco lo que es el ancho de mi columna. Eso lo puedo hacer yo de otra forma, fíjense, voy a retroceder aquí, me ubico aquí, lo que hago es darle entonces doble clic y él automáticamente lo que hace es toma el contenido que esté en esa columna, que tenga más cantidad de caracteres y él va entonces a ajustar el ancho a ese contenido. ¿Sí? Entonces, esta es la manera automática, lo otro es la manera manual porque tú puedes llevarlo hasta donde tú desees, ok, ampliarlo. De repente, si yo necesito que eso sea más, fíjate que yo lo que tengo es que hacerlo así porque yo quiero que eso se presente de esta forma. Si yo necesito llevarlo así, usted lo coloca. Entonces, yo puedo ampliar, reducir el ancho de mi columna y yo lo puedo llevar y colocar a como yo quiera. Esto, al igual que las herramientas de Word, fíjense que nosotros tenemos aquí muchos formatos exactamente parecidos a lo que es el Microsoft Word, es decir, negritas, las cursivas, el subrayado, el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, colocar el color a la fuente, colocar rellenos, es decir, rellenar esta celda de un color, ajustarlo al centro, toda esa serie de cosas. Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, esto lo quiero llevar hacia la derecha, yo simplemente lo que hago es ubicarme aquí a alinear y le doy un clic y él automáticamente me lleva el contenido que está en esa celda, me lo lleva a la derecha. Si yo hago aquí, por ejemplo, y sombreo todo, así como hago en Word, y yo le digo que quiero hacerlo a la derecha, entonces observen que este es un proceso ya global, por lote, es decir, no tengo necesidad de ir marcando uno por uno para que él se vaya alineando a la derecha, que es lo que yo quiero. Yo puedo hacer un marcaje o una selección global y todo lo contenido que está en esa celda se va a llevar a la derecha. De hecho, esto cuando usted sombrea así, cuando usted agrupa más de una celda, es lo que se llama en Excel un rango. ¿Ok? Entiéndase entonces que el rango es el conjunto de celda. Muy bien, entonces vean eso que es interesante. Entonces, otro punto importante es, por ejemplo, cuando yo escribo números. Esto tiene que ver un poco con el texto. Repito que yo lo puedo alinear y lo puedo jugar, vamos a decirlo en esos términos, como yo deseo. Y yo puedo agarrar, por ejemplo, aquí un número y lo puedo colocar. Vamos a suponer que yo voy a colocar el número 430. Fíjense, cuando yo escribo 430 o escribo un número que yo le doy enter para que el número se acepte, ¿correcto? Entiendan entonces que el número se ubica a la derecha por posición matemática. Acuérdense que él tiene que ir unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil. Es decir, esto todo es exactamente la misma teoría que usted debe conocer a nivel de matemática. Y si yo me voy para acá y le coloco, por ejemplo, 25, le doy enter, exactamente, ¿ok? Se me va a colocar aquí el número. Entonces, vean que cada vez que yo escribo un número, siempre voy a escribirlo aquí en la barra de fórmula y entonces ese número va a aparecer aquí. ¿Cómo hago yo para borrar? Bueno, hay varias maneras de borrar. Por ejemplo, si yo me equivoqué, usted sobre un número, si yo escribo otro número, automáticamente el número que estaba antes se borra y pues se coloca en la celda. O sencillamente usted puede hacerlo así. Usted le puede dar aquí en donde dice inicio, usted le da aquí donde dice eliminar, usted le dice eliminar la celda, ¿ok? Usted le dice que quiere eliminar o no, o vamos a hacerlo mejor de esta forma, ¿ok? Yo quiero eliminar, fíjate que cuando le digo eliminar, él lo quita. Repito, yo escribo el número, yo lo asiento, me ubico en la celda y cuando yo le digo eliminar, él automáticamente lo borra. Esa es una forma, ¿no? Yo puedo hacerlo de otra forma, simplemente desde teclado le digo delete o suprimir y él automáticamente lo borra. Repito, yo puedo proceder a cambiar números, contenidos de texto, toda esa serie de cosas. Pero fíjense, vamos a la parte central, que es lo que a mí me interesa más de todo esto, pues practicar. Es, por ejemplo, yo quiero que
hacer la suma de estos dos números, quiero hacer la resta de estos dos números, quiero hacer la multiplicación de estos dos números y la división. Entonces, observen lo siguiente, cómo se utilizan los operadores aritméticos en este caso. Toda fórmula que nosotros queramos escribir en Excel siempre debe llevar el signo igual. Debemos comenzar siempre con el signo igual. Entonces, ojo, yo pudiera escribir directamente los números, es decir, 430, ¿verdad? Le digo el signo más y le digo 35. Entonces, yo pudiera hacer una suma de esa forma. Cuando yo le doy Enter, automáticamente fíjense que él me suma 430 más 35 es 465. Entonces, aquí, fíjense que él me muestra, y aquí es donde debemos estar claros, porque una cosa es lo que visualmente yo puedo observar, que es el producto resultante de una fórmula, pero el contenido realmente de la celda es esto que está aquí, que se me muestra en la barra de fórmula. Una cosa es lo que me ve aquí, repito, que es el producto resultante de la fórmula, y otra cosa es lo que realmente sea el contenido de la celda. Entonces, eso es muy importante que lo tengan pendientes allí. Pero fíjense, repito, yo tengo aquí la fórmula. ¿Cómo hago para que esto se vea? Bueno, sencillamente le di doble clic o le puedo dar a una tecla en el teclado que es la tecla F2 y yo puedo visualizar la información que tengo aquí. Entonces, observen lo siguiente, ¿no? Yo estoy viendo que sumé los dos números, pero estos dos números yo los tengo ubicados en esta celda. Entonces, vean lo siguiente, yo voy a borrar, ¿ok? Este resultado que tengo aquí, lo voy a borrar y observen ahora cómo voy a trabajar la formulación. Le voy a decir igual. Correcto. Voy a marcar ahora 430 porque se encuentra en una celda. Cuando yo le doy clic, entonces fíjense, esto se encuentra en la celda G5. Eso quiere decir que yo estoy diciéndole, yo quiero que tú agarres el contenido de la celda G5 más el contenido que esté en esta celda. Entonces, vamos a observar, yo quiero hacer un poquito un zoom para que ahora veamos la cosa. Yo le doy aquí un clic. Fíjense, vamos a hacer un zoom. Yo quiero que veamos bien esto para que quede bien clarito lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, fíjense, yo estoy viendo aquí, ¿ok? Que estoy obteniendo el mismo resultado, pero ahora estoy diciéndole, yo quiero que me tomes, es el valor que se encuentra en esta celda más el valor que se encuentra en esta otra celda. Eso es bastante importante y ese es el común denominador del trabajo en lo que es Excel para hacer fórmulas, ¿no? Fíjense, ahora con la resta, ¿qué voy a hacer? Le digo igual, me ubico aquí y le digo que quiero restar ese valor menos. Fíjense que el menos sigue siendo el valor o el signo que nosotros hasta ahora conocemos. Le digo aquí, le doy Enter y él automáticamente me saca la resta, ¿no? Cuando le digo multiplicación, vuelvo a decirle igual, ¿cierto? Tomo este valor, pero entonces fíjense que aquí la multiplicación no es con un punto o con una X. No, aquí la representación simbólica va a ser un asterisco, ¿ok? El asterisco va a significar o va a representar el signo de multiplicación. Entonces, ahora voy a utilizar esta celda y automáticamente cuando le doy, entonces aquí se me aparece el resultado. Y si es la división, fíjense que voy a decir, es igual, voy a tomar este valor, le digo división, la división va a ser con este elemento, esta representación simbólica entre este valor y cuando yo le doy, entonces fíjense que aquí están esto. Más adelante vamos a ver cómo se hacen estos procesos para que queden dos decimales o no queden decimales, sean números enteros. Todavía falta mucho por ver sobre el Excel y el manejo de los números, pero sencillamente lo que quiero ahorita es que aprendamos que para nosotros poder insertar una fórmula siempre debemos estar pendientes de una cuestión importante. Uno, comenzar siempre con el signo igual y luego saber cuál es el tipo de operación que nosotros queremos hacer de las cuatro básicas que entendemos y entonces aplicarle y proceder. Lo único que pudiéramos decir que es algo nuevo es que es el asterisco, que es el que me va a servir como multiplicación, y aquí en este caso este slash, que es el que me va a servir como división. ¿Ok? Exactamente lo que hasta ahora nosotros conocemos. Entonces, vean que no estoy utilizando aquí los valores directamente, sino que estoy utilizando es
y fíjense que él lo marca y lo refleja, el valor que contiene esta celda junto al valor que contiene esta celda. Pero fíjense que aquí, para terminar con esta parte, es si yo, por ejemplo, en vez de 430, yo le digo que quiero el valor es 350, vean y observen todos estos valores que automáticamente cuando yo le doy, automáticamente cambian y cambian precisamente porque como aquí está involucrado el contenido de una celda, él hace reflejo el llamado, repito, al contenido que está en esa celda y aquí precisamente se refleja. Esto es, digamos, el día a día y el caminar del Excel, esta manera de trabajar, el yo hago o cambio un valor y automáticamente él tiene que reflejarse en los demás. Claro, repito, siempre y cuando yo los valores los esté utilizando en la fórmula con contenidos que se reflejen en una celda. Yo me voy aquí a esta hoja y les voy a dar un pequeño ejemplo. Voy de igual forma a hacer un poquito de zoom para que podamos ver y vamos a ver lo siguiente. Yo aquí quiero hacer el total. El total es la suma de todo esto. Entonces aquí uno pudiera decir, bueno, yo voy a agarrar y le digo, yo quiero agarrar igual y yo puedo marcar, por ejemplo, esta celda y le puedo decir más esta celda, más esta celda, más esta celda, más esta otra celda. Si yo le doy Enter, pues por supuesto aquí voy a tener el resultado. Ojo, eso que yo estoy haciendo allí no está malo. Ahora, imagínense ustedes que yo tengo, por ejemplo, 200 números que tengo que sumar y yo no puedo pretender hacer uno por uno. Eso realmente es perder tiempo. Yo voy a obtener el resultado, pero realmente es perder un tiempo. Fíjense, yo voy a borrar porque voy a hacer algo aquí importante. Yo voy a ubicarme aquí y observen, aquí en esta ficha inicio, en esta parte donde está este símbolo que se llama sumatoria, cuando yo le dé, él automáticamente, fíjense, engloba estos valores en un rango y él me está diciendo qué es lo que yo voy a sumar. Esto ya es un proceso de una función, cosa que más adelante vamos a ir viendo con calma, pero yo le estoy diciendo que él me sume lo que está desde aquí hasta aquí. Esto es un rango, que es lo que yo les estaba explicando en la hoja anterior, que es un conjunto de celdas y fíjense que la forma de denotarlo, de transcribirlo o de describirlo es sencillamente diciendo desde esta celda, 2 puntos hasta esta celda. Es decir, todo lo que esté dentro de esos 2 puntos extremos que se representa como un rango es lo que va a ser pues los valores que yo quiero tomar. Le doy Enter y él automáticamente, fíjense que aquí están los mismos valores. ¿Ok? Entonces vamos a hacer simplemente una práctica para que entiendan. Yo aquí voy a hacer por ejemplo, un porcentaje de descuento. Vamos a suponer que yo quiero de descuento que diga, bueno, yo quiero que sea un 2%. Cuando yo hablo de descuento, chicos, y voy a centrar esto, cuando yo hablo de descuento, estoy hablando que sencillamente puedo de alguna forma, ¿ok? Decir, sobre el monto o el precio que yo tengo, yo voy a hacer una rebaja. Es cuando usted va a cualquier sitio, cualquier tienda, cualquier supermercado y usted le dice, bueno, mira, esto tiene el 2 o el 3 o el 4 o el 10% de descuento. Eso es sencillamente agarrar el precio que tiene, usted multiplica ese precio por ese descuento y sencillamente lo que hace es restárselo. Entonces, ojo, fíjense, yo voy a agarrar esto y fíjense lo que voy a hacer, le voy a decir igual, como hasta ahora nosotros hemos venido manejando, le digo igual, le digo yo quiero tomar el precio y lo quiero multiplicar, ojo, lo voy a multiplicar por este porcentaje que es el 2%. Cuando uno habla de porcentaje es sencillamente, mis chicos, una porción, es un pedacito representativo de ese global o de esa cantidad total, ¿ok? Cuando yo le digo que quiero hacerlo por el 2% que se encuentra en esta celda, me está diciendo que el 2%, apenas esa porción 2% de este total es 40. De este monto voy a hacer exactamente lo mismo, le voy a decir igual, agarro esto, lo voy a multiplicar por este valor, por el 2%, y entonces cuando le doy Enter me dice, bueno, mira, pero el 2% de este global total es este monto. Igual va a pasar con le voy a decir igual, agarro esto, lo multiplico por este valor,
y le doy enter. Igual voy a hacer con este, fíjense, igual, le digo esto, lo multiplico por este valor y me da, y agarro este otro valor, correcto, le digo igual, agarro este otro valor y lo multiplico por este otro valor y le doy enter. Es decir, fíjense, esto que está representándose aquí es el 2% de cada uno de estos montos. Repito, esa parte porcentual es esa porción, ese pedacito que yo estoy representando aquí de esto. Por supuesto, cuando tú hablas del 50%, obviamente, por ejemplo, estás hablando de la mitad. O sea que el 50% de 2.000, como es la mitad, serían 1.000. El 50% de 3.400 serían 1.700 y así sucesivamente, mis chicos. ¿Ok? Ahora, a pagar es, bueno, si yo tengo este precio y tengo este descuento, bueno, ¿cuánto realmente es lo que tengo que pagar? Entonces eso es muy sencillo porque eso es una operación, ¿ok? Matemática de resta. Agarro cuánto es el precio que tengo, cuánto me está dando de descuento para yo saber entonces con cuánto tengo que pagar. ¿Ok? Entonces eso va a ser igual, le digo, este precio menos este precio. ¿Correcto? Le voy a dar a enter y entonces, fíjese, yo lo que tengo que pagar por ese borrador que tiene un 2% de descuento es 1.960. ¿Correcto? Eso es lo que yo tengo que pagar. Ahora, vean aquí porque con esto sí vamos a cerrar un poquito el broche de oro, porque imagínense, yo quiero hacer este mismo cálculo que tengo aquí, lo debo hacer para cada uno de estos artículos, o sea, para las carpetas, el cuaderno, el lápiz y el sacapunta. Entonces, yo pudiera hacerlo uno por uno, ¿correcto? Yo pudiera hacerlo uno por uno, es decir, como hice esto, le hice aquí igual, vuelvo a sumar este, le digo resto con este, yo lo puedo hacer de esa manera uno por uno, pero vuelvo a repetirle y voy a borrarlo. Es decir, imagínense que yo tenga 200, 300 artículos y yo tenga que hacer esa misma resta. Eso no rinde, eso no produce. Entonces, lo que sí vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Voy a hacer aquí un clic. Observen lo que voy a hacer. Voy a tomar esta punta que está aquí. Fíjense cómo se cambia mi apuntador. Hago un clic, desplazo hacia abajo y observen lo que está pasando. Él automáticamente hace una copia de esta misma fórmula, la copia en cada una de las celdas y lo más importante de todo eso es que él hace el ajuste a cada una de las celdas desplazándose de manera simultánea y fíjense que él va haciendo el mismo cálculo pero cada una de las celdas involucradas. Entonces, ¿qué tal? Interesantísimo, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos hacer eso. Les voy a enseñar la otra forma y con esto cierro la actividad del día de hoy en el video. Voy a hacer el mismo proceso, es decir, yo quiero copiarlo estando aquí, yo no voy a desplazarlo como hice ahorita así, sino que sencillamente estando aquí le voy a dar doble clic y fíjense el efecto. ¿Ok? Cuando le doy doble clic, miren, él hace exactamente la misma copia, lo mismo que acabamos de lograr ahorita con este mismo efecto. Entonces, eso es una gran ventaja, chicos, el poder nosotros hacer esa copia. Yo lo que voy a invitarlos es a que esta práctica la puedan desarrollar ustedes, puedan manejar un poquito lo que yo hice aquí en esta hoja. Usted va a hacer lo que en esta hoja usted mismo escriba sus datos, escriba sus números, formule, ¿ok? Todas las ecuaciones y produzca los resultados. Si yo necesito incorporar una hoja más para poder hacer lo que nosotros hicimos, usted simplemente le da aquí este signo más y automáticamente eso va a poder visualizarse allí. ¿Ok? Una nueva hoja. Entonces, vean lo que yo hice de este lado, vean lo que hice yo de este lado, cómo se utilizaron los operadores aritméticos y de qué manera se trabajan esos operadores. Yo lo que quiero es que esto lo practiquen, repito, porque es de suma importancia, porque en las hojas sucesivas van a venir operaciones aritméticas y usos de fórmulas y funciones con tablas un poco digamos, mejor coordinadas, mejor presentadas, con otros sentidos de descuento, de sumas, de multiplicaciones, de cálculos de porcentaje y toda esa serie de cosas que están por venir. Yo lo que quiero es, repito, y cierro con esto, que lo practiquen. Cualquier duda, sencillamente comuníquense conmigo. Yo no tengo ningún problema
repito, en apoyarlos, en darle soporte a lo que ustedes necesitan y sobre todo mucha ayuda. Chicos, un placer haberlos apoyado con esta clase. Espero que les vaya bien. Recuérdense quedarse en casa y nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Chao.